Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y la misericordia de Dios les acompañen. Muy buenas tardes y bienvenidos a Majalis, el día de hoy, lunes 24 de marzo de 2014, el día después del clásico. Bienvenidos a Majalis, bienvenidos al tema, seguimos en la serie de los temas que habíamos elegido, que es el de la familia. Hoy vamos a hablar de la familia 3, y vamos a hablar de la boda y la vida conyugal, es decir, en qué consiste la boda, cómo hay que celebrarla, cómo hay que no celebrarla y también, digamos, qué es lo que tienen que tener en cuenta y saber muy bien los contrayentes del matrimonio antes para no sorprenderse una vez ya casados. Para hablar de este tema, inshallah, con nuestros hermanos aquí, vamos a tener a mi derecha Mohamed Said. Assalamu alaikum, Mohamed Said. Bienvenido. Bien hallado, barakallahu. Y Tawfiq Shaddad al-Harraq. Assalamu alaikum, Tawfiq. Bienvenido. Gracias, barakallahu. Bueno, antes de ir a por nuestro mensaje, te pregunto, antes de hablar del número del programa y nada, por curiosidad, porque ¿qué dice el Islam del mal perder? No sé, bueno, los cámaras son madridistas, entonces a ver si no nos van a desenfocar de alguna manera, ¿no? En el Islam hay que aceptar la derrota de buenas maneras. De buenas ¿no? maneras, sí. Muy bien. Sobre todo si el contrincante o el adversario ha hecho bien sus deberes y ha estado mejor, ¿no? Desde luego, así que nos quedamos con eso, con la victoria del Barça 3-4 contra el Real Madrid el día de ayer. No se ofendan, estamos aquí un poco con los compañeros cámaras aquí, Javier, Julio y demás compañeros que son del Madrid, así que son cosas típicas del día después de un clásico. Así que bienvenidos y les recuerdo los números de teléfono para que puedan participar con nosotros, ya no de deportes, no del Barça y del Madrid, sino del tema que nos ocupa hoy, que es la familia. Al número 911 7302 51. 911 7302 51. Lo pueden hacer también a través del correo electrónico a majalis@cordobainternacional.com y también lo pueden hacer en nuestra página de Facebook, facebook.com/majaliscórdoba, y también a través de sus móviles, a través de la mensajería SMS. Mándennos sus mensajes, opiniones y preguntas al 25588. 25588, pongan las iniciales CTV, espacio, más su mensaje. Así que vamos a empezar, inshallah, hablando digamos, ya del paso definitivo en donde ya vamos a empezar a hablar de una familia, en vez de una pareja, sino de la constitución de una familia, y ello se hace respondiendo a una de las condiciones del matrimonio, que es la de darlo a conocer, es decir, la unión de una mujer y de un hombre, o de un hombre y una mujer, se unen, entonces, para que sea matrimonio reconocido, además de las demás condiciones, una de las cuales es darlo a conocer como que esta persona está casado con esta otra y forman una familia. Y es el acto de la boda. La boda es la fiesta que se da esa unión. Pero ¿cómo podríamos describir o definir esta boda desde una perspectiva islámica? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. En el nombre de Allah, el misericordioso y clemente, alabado sea, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su vida hasta el día del juicio final. Como tú bien has mencionado, el concepto de la boda en el contexto matrimonial, islámicamente hablando, no se refiere a lo que es la fiesta en sí, sino al concepto de la boda, que pretende cumplir con una de las bases más importantes, que es la publicación o la declaración de esa unión matrimonial entre dos familias, entre dos linajes, y para preservar el honor de ambos, para tener en cuenta lo que implica esa unión, que a través de esa acta matrimonial, de esa declaración de esa unión, pues hay una implicación de derechos, de deberes, de honor, etc. Es declarar socialmente esa unión para que no haya ningún tipo de duda, para que no haya ningún tipo de clandestinidad, porque son contratos sagrados en el sentido de preservar los derechos de ambos y tener en cuenta lo que implica esa unión a nivel de la familia, de los hijos, de la herencia, de los derechos en el caso de divorcio. Pero sí que es fundamental para cumplir con ese objetivo, esa base, hacer una ceremonia
de declaración, lo que se denomina al-i'lan. Y el profeta Muhammad ﷺ ha sentado una base recomendándoselo a uno de los sahaba, y es una orden, en realidad es el-awlim walau bisha, ¿no? El sahabi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu arda, que le pregunta al profeta Muhammad ﷺ después de ver, digamos, señales de fatiga y de que haya asumido la carga familiar y percibió que se había casado, y le dijo que sí, pero no no tenían constancia de ello sahaba ni el profeta Muhammad ﷺ, y le preguntó si había celebrado esa boda y dijo que no. Dice awlim walau bisha, digamos, anúncialo, públicalo, haciendo una ceremonia, aunque juntando gente en torno, digamos, a un cordero, a una invitación mínima, ¿no? Y esa es la base del Islam, hacer esa declaración, hacer esa publicación, hacer ese anuncio para que socialmente esa unión sea reconocida, para que no haya ningún tipo de duda, para que no caigamos en la clandestinidad, pero siempre aplicando los valores del Islam, sin que caigamos, digamos, en los excesos, en la carestía, etc. Entonces, la boda, en el contexto islámico, es el anuncio formal y público de esa unión matrimonial, ese acta matrimonial que se ha celebrado entre dos familias y entre un hombre y una mujer. Pero casi has tocado la segunda pregunta que quería hacerle a Tawfiq, y es, bueno, ¿cuál es el veredicto sobre la boda? ¿Es obligatoria? ¿Es necesario hacer una boda? En Islam, pues debemos tener en cuenta dos términos: walimatul urs, que es la comida, el banquete de la boda. Los fuqaha, los sabios, cuando trataron el tema en concreto, pues han tratado el tema más sobre la comida, aparte de lo que bien ha explicado el hermano Mohammed Said. Esta boda hay que tener en cuenta, según la definición islámica, entra dentro de algo pues que tiene que ver mucho más con el urf, con las tradiciones, con las costumbres. Islam pone unas líneas generales, pero deja los detalles al contexto social de cada sociedad. Los sabios de las 4 escuelas jurídicas conocidas, en este caso pues la escuela Hanafi, la escuela Maliki, la escuela Shafi'i y la escuela Hanbali, y lo oficial, según las opiniones de las 4 escuelas, han tratado el tema del walima, de la fiesta, la comida, el banquete de la boda, como algo recomendable, como algo pues mustahab, sunnah. Y otra opinión dentro de las mismas 4 escuelas, una sunnah muakkada, llega a ser algo confirmado o bien altamente recomendado. No obstante, tenemos la opinión de la escuela Zahiri, de aquí es una escuela bastante española, que es Ibn Hazm el-Cordobés, con su maestro Dawud al-Asfahani. Ellos han pensado pues, que la boda es obligatoria. Pues tenemos estas dos opiniones. La verdad que la opinión del Jumhur, de las 4 escuelas, es la más quizás está al alcance de todo el mundo, siempre teniendo en cuenta el contexto económico de las personas que van a traer la boda. Alguien que tiene medios económicos, pues en este caso sería bastante recomendable pues, celebrar esta fiesta teniendo 2 objetivos que el Islam pone. El objetivo primordial, es lo que bien ha explicado el Imam Mohammed Said, es el i'lan, es dar a conocer, publicar esta nueva familia, presentarla a la sociedad. Y el segundo es espiritual, y dar las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por esta ni'mah. Algo, esta gracia, esta bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, con un beneficio también sociológico o social a los pobres que también pueden aprovechar. Esto entra de la filosofía islámica de la solidaridad. Además de celebrar un acontecimiento muy feliz y compartirlo, ¿no? Es muy importante. Tenemos con nosotros a María de Murcia. Assalamu alaikum. Buenas tardes, María. Salamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Díganos. Enhorabuena por el programa. Tenía una pregunta porque yo soy conversa junto con mi marido, ya he llamado varias veces, pero mi padre se ha vuelto al Islam hace 2 semanas. Él tiene un cáncer terminal y tiene muy arraigada lo que es el cristianismo. Está un poco confuso, ¿no? Dice que venimos del mundo y empezó a aclararle las cosas, pero claro, está ya delicado y no habla mucho, no anda casi. Pero mashallah, él creía en un Dios. A pesar de haber llevado la estatua encima de la espalda, porque es lo que a mí me ha enseñado también, pero al final, mashallah, Allah lo ha guiado y alhamdulillah. Y quería que me dierais algún consejo, porque él se agobia mucho. Lo noto que se agobia mucho cuando empieza a contarle sobre, por ejemplo, lo de Jesús, que no murió en la cruz, y eso a él pues, tiene 56 años. Entonces lo tiene muy arraigado.
Y a ver cómo, si me podía dar algún consejo o qué debo hacer, porque también se va a enterrar en el cementerio cristiano. Claro, porque mi madre no lo sabe, que la ha hecho la shahada. La ha hecho en español y él no lo sabe mi madre, pero tampoco lo sabe mi hermano, ha sido todo un poco escondida, mashallah. Y entonces quería ir a ver qué me aconsejara y a ver cómo... De acuerdo. ¿Qué consejo le daríamos a usted y sobre todo a su padre, no? Sí, porque el pobre se agobia mucho cuando, como son cosas nuevas para él nos ve a nosotros, a mi marido y a mí, que no como somos como musulmanes, y le ha gustado, ¿no? Él nos ve y ve el Islam correcto, no lo que ve por la tele, que es terrorista, no. Él ha visto el Islam en nosotros, alhamdulillah, un buen ejemplo. Y también tenía otra pregunta, es relacionada con una amiga que es de Panamá y está divorciada, tiene un hijo. Sí. Y tiene muchos problemas para volver a casarse con un marroquí. Ella se ha vuelto al Islam y a ver si me podía aconsejar, porque hay imanes que casan sin papeles, no sé si lo habréis escuchado, pero muy pocos se arriesgan a hacer eso. Y entonces quería ver, a ver qué opináis. ¿Hay que casarse con los papeles por el Islam? Sí. ¿O se puede hacer sin papeles? Porque esa pareja después de 8 años quiere hacer ya halal y quiere unirse ya y tener hijos y ya la han dado más largas. Papeles, tienen que conseguir papeles en Panamá, el otro de Marruecos... ¿Cuánto tiempo llevan su amiga y el chico marroquí? Llevan 8 años, porque ella no era musulmana. Hace ahora que acepta el Islam, hace 2 meses. De acuerdo. Cuando yo la he conocido, mashallah. Y bueno, después de estar venga a la vuelta, al final, mashallah, Allah la ha guiado, ¿no? Y entonces ya quieren hacer las cosas bien y halal, y mashallah, y no hay nadie que los quiera casar sin papeles. De acuerdo. ¿Qué opináis vosotros? Pues muchas gracias, nada, María. Pues, gracias a vosotros. Barakallahu fiki, gracias. Assalamu alaikum. Bueno, son 2 preguntitas. ¿Qué le decimos a María y sobre todo sobre su padre y a su padre? Bueno, aquí habría que aclarar algunos conceptos. Si el hermano ha declarado shahada siendo cristiano, es una base, ¿no? La shahada es declarar el testimonio de la fe, que consiste en declarar desde, digamos, la convicción espiritual, desde nuestro corazón, que no existe más Dios que Allah, no hay otra divinidad excepto Allah, y que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su mensajero, es su siervo y su mensajero. Y nuestros sabios, en los casos de que hay hermanos que quieran abrazar el Islam perteneciendo a otra confesión y algún fundamento de esa confesión contradice alguna base del Islam, tienen que declarar incluso en su shahada, o tienen que desligarse de esa creencia, de lo que pueda dar a entender que todavía está fundamentada esa creencia en su corazón. En el caso de creer en la Trinidad o creer que Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con todos los profetas, era hijo de Dios o es Dios mismo, tiene que declarar que en su shahada, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, y Jesús es su siervo, es su mensajero. Entonces, uno de los fundamentos para aquellas personas que pertenecían, digamos, al cristianismo o pertenecían a otra confesión cuyas bases contradicen, digamos, a la esencia de Shahada en el Islam, lo tienen que dejar claro en su declaración, pero también en su creencia. Si todavía tiene dudas en lo que respecta, digamos, a la figura de Jesús en el Islam, todavía lamentablemente no podemos declararle como musulmán. Entonces tiene que definir con él esos aspectos, asentar la base de la divinidad de Allah subhanahu wa ta'ala y de la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como sello de los profetas y el concepto de los profetas en el Islam. Allah ta'ala. Aquí nos enfrentamos, antes de ir a la segunda pregunta, a una cuestión muy importante, sobre todo que se da en nuestro contexto occidental, y es que hay personas muy importantes, estamos hablando de profesores universitarios, algún ministro, parlamentarios, que tienen ya un tejido de relaciones muy importantes y saben que si declaran la shahada o se declaran musulmanes, van, digamos, a tener mucha resistencia y van a perder muchos de los, digamos, de los derechos conseguidos o del trabajo hecho durante décadas el declarar ser musulmanes, pero que lo son. Entonces, a esta gente tiene la obligación de declarar en público de que son musulmanes, o pueden ocultar su Islam al público, pero sí que lo conoce, digamos, la gente de la comunidad o ciertas personas de la comunidad. ¿Qué hacer en estos casos? Hacer público la shahada no es un requisito, no es una condición, es una, digamos,
Una manera que cuando pues, un nuevo miembro de la gran familia musulmana, para más o menos darle la bienvenida a la presentación a la sociedad, pues se hace en la mezquita, pero no es una condición. Todo el mundo podría hacerse musulmán, como bien ha explicado el hermano Mohammed, y uno está convencido sin ninguna coacción. Él mismo declara que Allah es uno y único y Mohammed, la paz de Allah, sea sobre su último mensajero profeta, y ya está, no hace falta que tiene que hacer una rueda de prensa y ir a la mezquita o no. No hace falta. Y más si tiene pues quizás inconvenientes en su vida económica o política, no le aconsejamos que tendrá problemas. También depende su voluntad y su valentía. Pero esto nos lleva, Tawfiq, a los derechos comunitarios, es decir, dónde se va a enterrar, en qué cementerio, o, es decir, hay una esto tiene ciertas implicaciones. Lo digo porque también tiene que ver con el padre de María. Pues ahora, si no lo sabe la familia evidentemente, no entre él y Allah es musulmán. Claro. Pero luego, ¿dónde lo van a enterrar? ¿O da igual que recen por él en la iglesia, por ejemplo, y lo se lleven valora al el cementerio? caso de cada persona, pero como una condición tenemos que estar de acuerdo que no hace falta. Pero también esta persona que va a aceptar o va a regresar al Islam, pues debe facilitar su vida dentro de la comunidad. Gente de su confianza. O se puede dejar el testimonio. Esto ya de una el manera testamento más o menos, y poner en el testamento, pues mira, legal. Efectivamente. Esto es lo que implica, como tú bien has dicho, los derechos y las consecuencias. Incluso un hermano que no haya declarado, digamos, su shahada dentro de su comunidad, llegará un momento en que necesitaría, por ejemplo, hacer la peregrinación y necesitaría un trámite que es puramente burocrático, pero sí es necesario para poder solicitar el visado, que es digamos, el certificado de la declaración del Islam. Incluso el tema de casarse con una musulmana. Si va, por ejemplo, a una mezquita, una persona que quiere casarse con una musulmana, digamos, siendo de origen europeo y tal, tiene que aportar el certificado de su Islam, tanto en un centro islámico como una dependencia consular. Hay algunos trámites que precisan de esa declaración, pero como bien ha explicado el hermano, como base, como condición, no es necesario y hay que valorar, digamos, la situación de que se dieron casos en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como su tío el Abbas radiyallahu anhu arda. Incluso se habla también de que el Najashi no declaró, el rey de Abisinia no declaró su shahada por temor a las consecuencias. Hay contextos en que sí que se contempla esa posibilidad de ocultar la pertenencia a la confesión musulmana por lo que pueda generar de inconvenientes, pero en los casos como un hermano, que Allah subhanahu wa ta'ala tenga misericordia de él y que le cure, que está, digamos, con un cáncer terminal, que ya está a las puertas, digamos, de encontrarse con Allah subhanahu wa ta'ala y rendir cuenta y salvarse, porque también es ir con unas páginas blancas, también es una suerte poder declarar la shahada ahora, y como sabemos que el Islam borra lo anterior y puede ir con unas cuentas digamos totalmente claras ante Allah subhanahu wa ta'ala, es una bendición y es una baraka. Entonces su hija, que como deber de cualquier musulmán es ayudar a salvar al mayor número de la gente digamos, del infierno, y qué hacemos si no nos preocupamos por los más cercanos y nuestros más allegados, que son nuestros padres y nuestros hermanos. Que insista, que lo declare, pero si sabe que esto va a generar, digamos, discordia, enfrentamientos en la familia, no es recomendable, sobre todo en una situación tan crítica de enfermedad. Igual su familia está totalmente preocupada por la situación de salud, digamos, anunciarle un cambio tan radical que no se pueda asimilar fácilmente, igual no es lo adecuado, que lo valore la hermana a nivel personal. Inshallah. Entonces el valor, digamos, el consejo desde aquí es valor y ánimo y bueno, quizás la mejore o por lo menos que sufra lo mínimo posible. La segunda pregunta que nos ha hecho María desde Murcia es que la señora panameña, musulmana, con un hijo que está con un marroquí desde hace 8 años y que se quieren casar para vivir en el halal, pero que van a tardar. Esto es curioso lo de tardar, porque si se acaban de conocer dices, vale, las prisas, pero 8 años juntos para ahora, o de novios, para decir ahora que tienen prisas, que tienen que casarse por una mezquita sin papeleo. ¿Qué decimos? ¿Es necesario que hagan los papeles y todos los trámites o hacemos algún atajo? Pero es que no entiendo, ¿han estado 8 años sin...? Sí, llevan 8 años de novios. ¿De novios?
Una relación extramatrimonial, ¿no? Exactamente, en Islam ya sabemos y hemos mencionado en otros espacios que el noviazgo en Islam es totalmente contradictorio con los valores éticos y morales. Cualquier relación fuera del matrimonio pues está totalmente rechazada en Islam. Yo aconsejo a los dos que hagan tauba sincera y verdadera, que se arrepientan, que paran ya su relación y que lo antes posible que legalicen su relación ante Allah subhanahu wa ta'ala y ante la sociedad. Creo que es lo que quieren hacer. Se han hecho a la idea. Ahora, ¿qué tienen que hacer? ¿Van a una comunidad? Van a cualquier, al centro islámico que es más cerca, sí. Y no sé cómo están las leyes en su país, que es Colombia, ¿no? No, es aquí en España. Es aquí, pues se acercan a cualquier entidad islámica, mezquita, una entidad religiosa que tiene pues su NIF del Ministerio de Justicia con 2 testigos, y como bien hemos explicado, y que registran este matrimonio lo más rápido posible. Tienen que aportar la documentación. En el caso, según lo que he entendido de la pregunta, es que les están pidiendo una documentación que los dos no la tienen a mano ahora y que tardarían en preparársela. Sí, claramente, sí tiene que haber esa documentación, sí que tiene que ser un matrimonio registrado legalmente para que sea islámico. Y me alegro, digamos, por saber que hay imames que se han negado a casarles sin la documentación debida, ¿no? Eso es importantísimo, que los hermanos, ya que se han dado cuenta de la importancia de registrar ese matrimonio, que lo hagan por las vías halal. Ya que quieren estar en halal, la vía halal es tener toda la documentación y ir a registrarlo en centros homologados, en mezquitas, digamos, debidamente registradas en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia, en alguna dependencia consular de ambos países o incluso en el registro civil español, y luego que homologuen, digamos, ese acta. Sí, algo más, no sé si lo sabe la audiencia, desde el final de octubre pasado, pues ya se puede hacer las actas matrimoniales y los notarios. Ante notario. Registro civil y quizás sí, puede claro, tardar. Pero es que registrarse, a lo mejor si el registro tarda un poco, podemos ir al notario. Pero de lo que no cabe la menor duda es que son exigentes el certificado de soltería o de divorcio, es decir, que condicione que la capacidad de que puedes casarte. Y también, digamos, los demás papeles, que es para garantizar los derechos de ambos. Y no hay que tener prisa, porque el tiempo que van a gastar persiguiendo estos papeles para casarse como Allah quiere es un tiempo de ta'a, es un tiempo de obediencia a Dios, y es un tiempo en el que son recompensados aquellos que se esfuerzan para que legalicen y pongan su situación como Dios quiere. Tenemos un par de preguntas más por SMS, les recuerdo para que puedan mandar sus mensajes al 25588, 25588. CTV, las iniciales, espacio más su pregunta. Tenemos una de un joven que dice: tengo 21 años y quiero casarme, pero sigo siendo estudiante. ¿Qué hago? Según el famoso hadith de nuestro amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, relatado por el Bukhari y Muslim, Ya ma'ashar al-shababi man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, dirigiendo su discurso nuestro mensajero, la paz de Allah sea sobre él, a los jóvenes, jóvenes, que cada uno de vosotros, si tiene la capacidad económica, pues que se case. Si no puede, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam le aconseja pues de ayunar, porque el ayuno como factor psicológico, sobre todo, pues tendrá unas consecuencias a la hora de quizás parar su líbido sexual. En este caso, si el joven en este caso pues tiene digamos, las condiciones económicas, psicológicas, madurez intelectual, espiritual, hombre, ¿por qué no? Esto a mí me incita a hablar de un tema que es muy importante, y es el matrimonio de la gente muy joven, porque personalmente tengo una opinión un poco Hombre, 21 muy años. conservadora. Madurez intelectual y psicológica. Yo tengo una... Por las experiencias que he conocido, etcétera, digamos, para los jóvenes, para los chicos, como a los 21 años es un poco muy temprano. Muchas veces se cree que el amor, la pasión y no sé qué, no sé cuánto, no son más que hormonas. En realidad tiene que madurar un poco más para, digamos, a los 25 por ahí, cuando uno ya sabe un poco discernir un poco más. A los 21 años como que apenas se sale de la adolescencia, y para las chicas, digamos, empieza esa madurez a partir de 18, 19, 20 años, empieza un poco... Porque, por cierto, hay que decirlo también, las mujeres son más maduras no son que los hombres si tenemos la misma edad. Es mucho más que números. Sí. La madurez intelectual, psicológica y sobre todo el factor... Sí, todo eso tenemos en cuenta, pero si hay que ponerlo en edad, digamos, siempre se habla en general, no hablamos de casos en particular, pero hay que decir que cuando se anima a los jóvenes a casarse no significa que a los 18
vaya a tener una familia, porque seguro que al año siguiente, no al año siguiente, al mes siguiente se divorcia. La responsabilidad. Lo sabemos, exacto, lo sabemos muy bien, porque y lo vamos a tratar dentro de unas... Bueno, en la segunda parte del programa vamos a hablar de esas diferencias psicológicas entre los hombres y las mujeres, y que el desconocer esas diferencias muchas veces llevan a malos entendidos, a conflictos, e incluso a veces a conflictos que no se pueden resolver y que derivan en divorcios. Pero no es por incompatibilidad, sino sencillamente por no entender el lenguaje de uno y otro. Tenemos una pregunta también de una hermana que nos dice por SMS: ¿es verdad que no se puede rechazar a un pretendiente religioso? Si sabemos el hadith, que si viene alguien piadoso, con buenos modales y quiere casarle, ¿es obligatorio? No es obligatorio, es muy recomendable, ¿no? Ahí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o el contexto de ese hadith nos habla de lo que hemos explicado bien en los programas anteriores, que es la condición de la religiosidad en ambos cónyuges, porque es la base, digamos, de esa misericordia, la base de ese buen trato, la base de esa compasión. Si se da el caso de que es una persona que cumple con esos requisitos, que esa mujer o esa chica o esa familia deben de contemplar esa posibilidad seriamente, porque no siempre van a tener la oportunidad de tener, digamos, un pretendiente religioso, pero, digamos, la aceptación y el consentimiento mutuo es una base del matrimonio. Esa chica debe de gustarle ese pretendiente, debe de interesarle y debe de sentir algún, digamos, atractivo hacia él, porque no solamente la religiosidad como factor único en el matrimonio, sino es una de las principales, o es la base, y luego hay otras condiciones que son importantes. Rechazarlo por algún motivo, digamos, justificado, pues está en su derecho, pero también que cada situación depende, digamos, de sus condiciones. Así que no está obligada la hermana para casarse con una persona que no siente ninguna atracción hacia él. Tenemos con nosotros a Yasmín, de aquí de Madrid. Salam alaikum, Yasmín. Yasmín. Hola, salam alaikum. Alaikum salam, díganos. Quería preguntar si, a ver, yo llevo velo, pero si cortarse el flequillo es haram. ¿Qué más? Si cortarse el flequillo. Para casa, ¿sabes? Sí, para casa, para mí. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? No sé cómo me han dicho que era haram. No, gracias, solo eso. De acuerdo, muchas gracias, Yasmín, de Madrid. Bueno, dice que es una chica que lleva el velo, y muy bien, pero en su casa, pues bueno, si quiere poner guapa o cortarse el pelo a su gusto, dice si se puede cortarse el flequillo. La belleza es algo bastante requerido para los seres humanos. El Islam también, pues, como hay un famoso hadith, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'mati ala abdi. Allah le gusta ver, pues, su bendición sobre su siervo. No sé cuál es el estatus, digamos, de la hermana, no sé si está casada o no. Si está casada, yo le aconsejaría que esta pregunta la dirija a su marido. Y si está soltera dentro de su casa, pues no hay ningún problema. Siempre los sabios han puesto una mínima condición que no se asemeje a los chicos. Puede cortar el pelo como ya quieras, sin caer en un corte masculino. Wallahu a'lam. No sé si el hermano Muhammad tiene que... En la misma línea de Bueno, lo dejamos en el flequillo por esta parte. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos inmediatamente después. Hasta ahora. De vuelta a esta segunda parte de Mayales. Lo habíamos dejado en la celebración de la boda. Entonces, como conocemos muy bien todos que dependiendo de la cultura, dependiendo de las tradiciones, las costumbres, se celebra la boda de alguna forma u otra. Entonces, ¿qué dice el Islam acerca de estas formas que toma esta celebración? Y sabemos que a veces también se dan algunos fenómenos un poco preocupantes, por lo menos desde la perspectiva moral, que se dan en las bodas. Vamos a hacer un poco, vamos a desvelar un poco, a arrojar un poco de luz sobre algunas manifestaciones en las bodas que deberíamos de tener en cuenta como para evitarlas, al mismo tiempo si podemos mejorar la calidad de estas bodas aportando algo. Entonces la pregunta os la dirijo a los dos, viendo un poco, constatando un poco las bodas que conocemos, tanto en España o en el Mediterráneo en general, que son las más famosas, pero también a nivel, bueno, lo que conocemos de las bodas, ¿qué diríamos que está bien visto por parte del Islam y lo que habría que evitar? Desde una perspectiva islámica, ¿no? Claro. Hablando de las bodas islámicas, lamentablemente hoy en día podemos decir que la mayoría de las bodas, la mayoría no cumplen
con las bases morales y éticas del Islam en ese contexto de celebraciones, ¿no? Como ha mencionado y subrayado muy bien el hermano Tawfiq, el contexto de la boda o la celebración en sí es una cuestión regida sobre las normas sociales, siempre y cuando no contradigan, digamos, las bases del Islam. Cada sociedad, cada grupo, cada pueblo pues lo celebra de su manera, siempre y cuando no se vulneren algunas bases fundamentales, el tema de la ostentación, el tema de la mezcla entre los dos sexos, el tema de la lujuria, el tema de exista, digamos, en esa celebración cosas ilícitas como bebidas alcohólicas, como, digamos, excederse, digamos, en el tema de la música, el baile, etcétera. Todo eso hoy en día, lamentablemente, salvo en algunos contextos, no podemos generalizar, pero podemos hablar de un 90% de las celebraciones que vemos hoy en día incumplen esas bases. La carestía de los gastos, la ostentación, todo se ha convertido en cuestiones tradicionales que complican y lamentablemente se han convertido en el motivo que ha llevado a muchos jóvenes de, digamos, a no poder casarse. Eso es, no interesarse en el matrimonio, porque hablar de matrimonio hoy en día en nuestros países islámicos es hablar de bodas, hablar de celebraciones fuera de lo normal, hablar de vestimenta de lujo, hablar de oro, hablar de muchísimo dinero, y en vez de interesarnos por esas condiciones del matrimonio, por la base matrimonial, por el entendimiento, por forjar una familia y un núcleo, digamos, familiar para toda la sociedad, la preocupación de los jóvenes es la sala de bodas, el banquete, cuánto oro le ve a tal, la mujer cuántos vestidos va, digamos, lucir delante de tal, cuántos días van a ser esas celebraciones, qué grupo de música va a venir, el cámara, etcétera, etcétera. Y todo eso es totalmente ajeno a las enseñanzas del Islam, y los primeros responsables en eso son los padres. Digamos, hay que facilitar a los jóvenes el tema del matrimonio. Tenemos una historia de uno de los grandes imames de la historia del Islam, que es Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu anhu, uno de los grandes tabi'in, que su hija, digamos, su mujer era la hija de Abu Huraira radiyallahu anhu arda, Fátima bint Abi Huraira, y su hija, y era una de las grandes sabias del Islam, y él uno de los grandes sabios de Medina, y vino el gobernante de aquel entonces, que era Abdul Malik ibn Marwan, Amir al-Mu'minin, para pedir la mano para su hijo el Walid, y se negó diciéndole que no era digna y no era, digamos, al nivel de su hijo, y se la dio él a un estudiante de conocimiento que venía desde fuera, que venía a la mezquita para asistir a sus conferencias y vivía en una habitación. Le preguntó si él quería casarse, si tenía mujer, y cuando le dijo que no, le preguntó si le gustaría que se casara, dijo que no tenía dinero, le dio dinero y le ofreció su hija, y le llevó su hija directamente a su casa. Ni celebraciones, ni noches de lujuria, ni 3 ni 7 días de celebración, ni 50 tipos de platos, ni kilos de oro, ni 50 vestidos, ni vestidos blancos, ni anillos, ni colgantes, ni limusina, ni luna de miel, ni historias por este estilo. Lo más importante que le tiene que preocupar a los jóvenes es encontrar a la persona compatible con ellos, buscar esas condiciones que puedan ser la base para forjar una familia islámica que saque a la sociedad ejemplos positivos que contribuyan para su bien, para el bien de su familia, para el bien de la sociedad, y que vivan acorde a lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha elegido para ellos. Tenemos con nosotros a Hanan de Madrid. Salam alaikum, Hanan. Salam alaikum. Alaikum salam, perdona la tardanza, díganos. Vale, por favor, primero muchas gracias, y quiero hacer una pregunta. Sí. Somos un matrimonio jóvenes. Yo me casé pues, a los 20 años, mi marido 21, entonces somos jóvenes, nos casamos bien, pero el problema es que ponemos un acuerdo nosotros dos no tener hijos. Y entonces ya llevamos 5 años casados sin hijos, pues yo ya tengo ahora 25, entonces quiero saber qué es lícito o no, porque nosotros poníamos de acuerdo porque éramos jóvenes todavía y queríamos tener un futuro, pero la verdad que la familia nuestra no quería, siempre estaba en contra. Y yo le digo, no sé, que mientras yo y él estamos de acuerdo, quiero saber si es lícito o no, porque a lo mejor, porque primero era todavía joven, segundo muchas cosas, entonces acabamos de empezar un matrimonio y eso. Pero, y quiero saber por eso, no tengo ningún problema.
De acuerdo. ¿Usted, Hanan, y su marido han hablado del tema? Sí, hablamos entre nosotros bien, pues digo, ¿Les parece, a los dos les parece bien tener hijos? No, por eso digo, nosotros ponemos de acuerdo los dos de no tener hijos. Queremos hacer un futuro, pues digo, primero, al menos todavía éramos jóvenes primero, cuando empezamos, y segundo, pues digo, por un futuro, por lo que sea, muchas cosas, porque además yo no sabía nada de hijos ni nada, pero mis padres y la de él y todo, eran siempre, ¿sabes? Es haram, que no sé qué, que pues se los dije, te casas para tener hijos y tal. Entonces, esto que quiero saber en el Islam es halal o haram, porque yo, sabes, que no quiero hijos, yo este año lo que sea voy a tener hijos, pero importante solamente ordenar la vida, ¿sabes? De acuerdo. Y saber que en el Islam es halal o haram. Es decir, no pregunta por ahora, sino por la condición que se pusieron hace 5 años. Sí, por eso Muchas digo. gracias. Muy bien. Sí, gracias. Muy amable, Hanan. Muchas gracias. Adiós. Sí, es verdad, pues, ¿qué os parece? Hanan y su marido pues, se han puesto de acuerdo en que los primeros años no iban a tener hijos. ¿Está bien visto o no? Sí, hay dos conceptos, hay que tenerlos muy bien explicados. No tener hijos de una manera pues, definitiva, esto es haram, esto está prohibido. Organizar un tipo de organización de contracepción o de anticoncepción está permitido en nuestra religión islámica. Según el famoso hadith del noble compañero Jabir ibn Abdullah, que Allah esté complacido con él, en el Sahih Muslim, ellos hacían lo que podemos llamar como el coito interrumpido, el azl. Kunna nazilu wal Qur'anu yanzil. Hacían el coito interrumpido como una manera de organizar, de no tener pues, hijos por un año, por no sé qué tiempo ellos se ponen de acuerdo la pareja. Y esto el profeta Muhammad lo ha consentido, pues lo sabía, lo ha visto, lo ha escuchado. Y si fuera haram, si fuera prohibido, el profeta tenía la obligación, el bayanu waqt al-haja wajib, tenía la obligación de decir o sí o no. De esto, pues si la pareja, en este caso Hanan y su marido, se han puesto de acuerdo por unos años o por esto, alhamdulillah, pues está permitido. Está permitido, incluso yo lo recomendaría, es decir, digamos, lo mejor para un matrimonio recién constituido, pues un par de años o 3, para ver si realmente el matrimonio está bien compaginado y fuerte, sobre todo si son jóvenes, y no tener tantas prisas. Hay que tener en cuenta los motivos, ¿no? Si eso es importante, sí, pero si hay una base de desconfianza, digamos, esa unión matrimonial está basada sobre que no sé cómo me va a funcionar con esta persona, no quiero comprometerme con ella, algo está tramando una de las dos personas, porque básicamente hemos dicho que es una unión basada sobre la transparencia entre los dos y cada uno ve en el otro esos factores con los cuales o a través de los cuales les ha llevado a tomar esa decisión de compartir lo más valioso en sí con otra persona y construir una familia. Retrasar, digamos, el tema de tener hijos por algunos motivos de estudios, de terminar alguna carrera, de llegar a una situación económica sin tener como obsesión el tema del sustento, porque Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán en dos aleas, en dos pasajes nos dice وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ. En dos lugares Allah subhanahu wa ta'ala dice, y no matéis a vuestros hijos en el sentido de que no querer tenerlos o deshacerse de ellos por temor a que no tengáis el sustento. Si es una cuestión meramente económica, o sea, yo no voy a tener hijos hasta tener X dinero en el banco, hasta tener no sé qué, hasta no sé cuánto, realmente el concepto islámico... Esos son cálculos... Eso es, la vida no se valora de esa manera y aparte son la fuente de sustento de esos hijos y son la alegría. Y esos chicos jóvenes, esas parejas jóvenes, si hay esa base, digamos, de confianza, de misericordia y son totalmente, digamos, compatibles entre los dos, el tema de tener hijos o no depende de Allah subhanahu wa ta'ala, la voluntad divina. Si ellos ahora no quieren tenerlos, igual en el momento que lo busquen no los van a tener. Jóvenes no van a estar siempre. Los hijos también, cuando los tienes más joven, los disfrutas más que cuando eres muy mayor. Cuando eres muy mayor. Digamos, la fertilidad, tanto en el hombre como la mujer, también depende de la edad. Si pueden tener hijos y disfrutar de ellos, ya que son marido y mujer, conscientemente y consensuadamente, sí. Si ya hay dudas en que si es la persona con la cual quiero tener hijos o tal,
hay que replantearse incluso, digamos, ese matrimonio, ¿no? Porque yo estoy con una persona con la cual no me quiero comprometer, pues algo pasa. Pero también es cierto, que, y además las estadísticas lo muestran, es que muchas veces, pues, una vez que se casan los dos cónyuges, pues se empiezan a conocer de verdad. Pues una vez que, pues, hasta que, digamos, haya una relación más compacta, más fuerte. No es cuestión de confianza o desconfianza, sino de entenderse o no entenderse, de entenderse muy bien y entenderse cómo llevar la vida, cómo va a ser la educación de los niños o no. En tal caso de haber muchos acuerdos y muchas parcelas comunes, pues evidentemente se da el paso. Y si no, pues ¿para qué, digamos, tener hijos que luego van a atar a los dos? Claro. En momentos de decir, pues bueno, a lo mejor no nos entendemos y entonces sufren los dos cónyuges y hacen sufrir a la descendencia. En el ¿no? caso de la hermana, por tanto, hay... sí, como dice ella, que ya están conviviendo desde más de 5 años. Si son cuestiones económicas... No es cuestión, no. Ella Hannah no nos plantea que ahora se hayan planteado tener hijos y que no están de acuerdo. No, hablan de antes. Hablan de hace 5 años, se han hecho bien en plantearse esta cuestión y que la hayan cumplido y que lo han hecho y estaban en su derecho y perfectamente legítimo. Digamos, legítima la decisión. El imam Mohammed Said nos ha dicho que el 90% de las bodas, pues digamos que no respetan del todo las enseñanzas. ¿Podrías aclararlo un poco más? Porque a lo mejor mucha gente se asustará, dirá el 90%, ¿qué ha pasado? Hablo de mi experiencia, ¿Cuáles son las cosas concretas que pueden hacer que una boda, de ser una celebración acorde a la voluntad de Allah, por lo tanto motivo de complacencia de Dios, en convertirla en una boda que puede ser motivo de la ira de Dios? Pues sencillamente son quizás entre dos términos pues nos hemos perdido. El concepto de la boda o el espíritu de la boda en Islam, como ya hemos mencionado antes, es algo que es sociológico y el otro también es espiritual. Y todos quizás nos hemos equivocado entre la moderación y la excesividad. Esos son dos términos y ahí los ejemplos son quizás interminables. Hay gente que con un espíritu moderado han celebrado una boda, una ceremonia dentro de la moderación, desde el primer día hasta el final, y otros con una exhibición, con una manera extravagante y ostentosa, pues han llegado a quizás incluso a contradecir los principios básicos del Islam. Y desde el primer día a los dos, al marido y a la mujer, han firmado un acta matrimonial. No sé si los hermanos y las hermanas han leído esta acta. La famosa clásica frase, تزوج فلان بفلانة على سنة الله ورسوله. Se ha casado fulano con fulana siguiendo, respetando, acuerdo con las leyes de Allah y las leyes de su mensajero profeta Muhammad. Desde el primer día hemos firmado los dos. ¿Por qué no respetamos esta frase máxima, como principio, como máxima en el resto, no solamente el resto de nuestras vidas? Hay que leer el acta matrimonial. Lástima que nosotros cuando firmamos algo, residencia o seguridad social, firmamos todo sin... nunca leemos lo que firmamos. La letra pequeña. No, es una letra... Esa no es letra pequeña. Ahora se hace por ordenador. Antes era la letra de los notarios, era casi imposible leerla. Pero ahora, alhamdulillah, las actas matrimoniales se hacen con caligrafía legible. Estos términos entre hay que ser moderado, no hay que ser excesivo. Si no caemos lo que Allah subhanahu nos ha advertido, وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Pues no malgastamos hasta derrochar. ¿Por qué? Porque, por cierto, los derrochadores son hermanos de los demonios. Shayatín en este caso. Y sobre todo, si uno puede y tiene poder para invitar a gente pobre y solidaria y pasar un buen rato con ellos y con la familia, es lo mejor. Vamos a detallar un poco más, pero después de atender a la llamada de Hawa de Cartagena. Assalamu alaikum, Hawa. Hawa de Cartagena. No está. Entonces, no hay que gastar más de lo que uno puede y que sobre todo facilidad y que bueno, hacer, digamos, está muy bien invitar a los amigos, a los vecinos a pasarlo bien. Últimamente, en los últimos años, y podríamos decir que en las últimas 2 o 3 décadas, han empezado un cierto cambio en las bodas, ¿no? Han pasado de ser de esas bodas alocadas, donde el vino pues, se servía incluso, bueno, bodas musulmanas se servía todo esto y más. Ha empezado a haber cierto cambio y cierta tendencia a cambiar.
Bodas islámicas. Exacto, lo que se llama bodas islámicas. ¿Cómo lo veis? ¿Y cómo se hacen estas bodas islámicas? Partiendo de esa digamos, primicia que acaba de mencionar el hermano, todas las bodas deben de ser islámicas, pero ese término de bodas islámicas no existe como tal, no hay unas condiciones, digamos, fijadas. Una boda islámica es esto y esto, no. El concepto es el anuncio y se celebra tal y como se hace socialmente, aceptado socialmente, sin infringir, digamos, esas normas básicas, que es el recato, el respeto, el pudor, el hijab, etcétera, etcétera. Bodas islámicas como tal, a veces hemos revestido, digamos, conductas erróneas, lejanas de las normas islámicas, y la hemos maquillado, digamos, con algunas cuestiones que consideramos que son islámicas. Existe, digamos, ikhtilat entre hombres y mujeres y hacemos un grupo de anashid. Hay todo tipo de lujuria y de baile y de tal, y todo está publicado incluso en las redes sociales y por internet y por el YouTube, y lo islámico es las canciones, ¿no? Un poquito de anashid y un poco de dhikr, o que sean, digamos, por separado, los hombres por una parte y las mujeres por otra parte, pero se sirve de todo y se hace de todo y lo denominamos como islámico. Como boda islámica no existe. Lo único que debemos de tener en cuenta esas condiciones, la facilidad, algo muy sencillo, una celebración. El objetivo de la celebración de la fiesta matrimonial es el anuncio. Eso puede ocurrir y puede ser posible con una cena familiar, con tus amigos, con tus primos y tíos y con su familia, las mujeres por una parte, los hombres por otra parte, y todo el barrio ya sabe que te has casado, tus familiares te van a llamar, algunos desde Bélgica, otros desde Alemania, otros de Puerto Rico, y ya se ha anunciado la boda, y eso es una celebración en sí, y lo más importante es llevar a tu mujer y tu mujer te lleve de la mano y ir a vivir y disfrutar de la vida. Ese dinero que se va a gastar, malgastar, lamentablemente, en las bodas, que lo disfruten en su vida y que con ello, en vez de malgastar miles de euros en las bodas y luego decidir no tener hijos por no tener fondos económicos por haberlos malgastado en una boda, tener ese dinero. Sigues con deudas. Sí, por eso empiezas tu vida primero, digamos, suscitando la ira de Allah subhanahu wa ta'ala a través de hechos perjudiciales y hechos totalmente lejanos a las enseñanzas del Islam, teniendo deudas económicas. ¿Cómo vas a disfrutar de esa vida? Por eso desde el primer día empiezan los problemas, ¿no? Un marido, una vez que entra a la casa para estar con su mujer íntimamente, ve ahí delante de él una deuda de 15.000 euros o de 20.000 euros que no sabe por dónde va a pagarla. La hija por lo mismo, su familia está endeudada con 10.000 euros o 15.000 euros porque la han celebrado tal, y desde el primer momento están cayendo en problemas, ¿no? Como boda islámica no existe. Ese concepto no existe. Lo más importante es la base, que es el anuncio, y que sea acorde a la sunna y a las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y a las órdenes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No malgastar, no derrochar, no ser ostentosos, que no haya mezcla, digamos, entre los sexos, que no haya lujuria de ningún tipo, que haya modestia, que haya recato, que haya pudor y que haya respeto. Esa es la boda islámica. Antes de ir a Tawfiq, por ejemplo, una boda que respeta todo y hacen un grupo de anashid y canta, ¿está bien o está mal? Si son mujeres para mujeres, bien, y si son hombres para hombres, bien, teniendo en cuenta los límites que hay que tener en el tema de la música, en el tema del baile, recomendar a las hermanas el tema de hoy en día, y eso es muy importante mencionarlo, ¿no? En un contexto entre mujeres, entre ellas, que lo lleven, digamos, con esos límites básicos que todos sabemos, pero hay que tener en cuenta algunos detalles. Hoy en día la confianza tiene que ser mínima, son celebraciones públicas donde acude gente de todo tipo, no sabemos la referencia de esas personas que acuden ahí. Hoy en día hay tecnologías, están los móviles, hay gente que graba, esa intimidad puede salir, entonces nuestras mujeres y nuestras hermanas y nuestras madres que tengan en cuenta esos conceptos. Puede que sea una celebración entre mujeres,
totalmente respetable y van a celebrarlo y es legítimo y es lícito demostrar la alegría, eso forma parte de nuestro din mientras sea entre ellas, pero hay algunas cosas que hoy en día se han introducido que hay que tenerlas en cuenta. Aunque sea entre mujeres, tienen que saber con quién están, en qué contexto están, qué son los límites, cuáles son las personas que están asistentes con ellas y eso es muy importante tenerlo en cuenta para no caer luego en problemas. Por eso hay muchos hermanos que optan por no asistir a ninguna boda por ese tipo de cuestiones, ¿no? Primero por faltar a los valores y luego por las consecuencias que pueda tener luego. Se hace una pregunta y es que también ahora los musulmanes, digamos, el cónyuge y la cónyuge, digamos, se intercambian anillos. ¿Qué dice el Islam? Ahora os ruego máxima brevedad porque tenemos muchas preguntas y muy poquito tiempo. Es que el concepto de la celebración en Islam es un concepto, pues, alhamdulillah, unos consideran el matrimonio o la boda como un sacramento. Por ejemplo, el rito católico es uno de los 7 sacramentos. En Islam, pues, es algo que es contractual, es un contrato civil y también tiene sus significados espirituales. Del concepto que mencionó el hermano Mohammed, pues una boda islámica, pues no hay boda islámica o boda no islámica. Las bodas son las bodas. Antes eran bodas lujurias y ahora hay bodas incluso parecen como funeral. Entras y todo el mundo, incluso con la charla de un imán presente, en vez de hablar de alegría, habla de la muerte. ¿No? Entonces tenemos los anillos, en el tema de la pregunta que tú me mencionabas, pues es una costumbre pues importada de otras culturas, desde quizás de los faraones o los griegos, pasando por los cristianos. Pues ahí nuestros sabios han tenido cierto debate o cierta lectura. Como algo sociológico, que ahora que es algo normal, que todo el mundo lleva, incluso llevar anillos está totalmente permitido por ambos, para el hombre y la mujer, siempre la condición para el hombre que no sea de oro. Pero teniendo creencias de una cultura, una religión sobre estos anillos, quizás ahí está el debate de los sabios que han prohibido, incluso han declarado como makruh, como detestable. Pero ahora como ya es un hecho normal, sociológico, no lleva ninguna creencia en sí, porque es algo, según la antropología y la sociología de los anillos, es algo que se estudia así. Desde el principio tenía unas creencias, no vamos a decir que no. Pero ahora como algo que se ha extendido, que ya forma parte, que es patrimonio de la humanidad, en términos así culturales. Exactamente, pues sin ninguna creencia y se lleva siempre, lo único quizás inconveniente que yo pongo es la celebración de los anillos después de firmar el acta matrimonial. Hablo de Marruecos y yo conozco quizás mejor, se celebra este acto de anillos y el marido toca a la mujer y todo eso, todavía no ha firmado el acta matrimonial. Salen a los joyeros y eligen los anillos y van y hacen fiesta, invitan y no sé cuándo va a venir el notario y firmar el acta. Esto es el error que yo aconsejo a las hermanas y hermanos que se hace después de firmar el acta o en el mismo día del acta. Vamos a ir a por preguntas y 30 segundos por respuesta, vale. Así que si no, no llegamos. Que sean fáciles. Muchas veces se hace el acta, que es lo contrario de la situación. Se hace el acta, pero hay un tiempo entre el acta y la boda. ¿Qué se puede decir y qué pueden hacer los cónyuges en ese tiempo del acta de matrimonio? Ya firmaron que son hombre y mujer y la boda. Cuando se firma el acta ya son legalmente marido y mujer, pero también ahí entra, digamos, la consideración popular o familiar, ¿no? Si no hay consentimiento familiar de que ese marido y esa mujer ya consuman, digamos, el matrimonio plenamente, no lo pueden llevar a cabo hasta celebrar la boda. Si ponen como condición celebrar la boda, no va a surtir efecto, digamos, a nivel social, a nivel orfi, ¿no? A nivel de la costumbre familiar y popular, hasta que se celebre esa boda. Si una vez celebrada el acta matrimonial, los familiares los consideran marido y mujer, son marido y mujer legalmente, religiosamente y islámicamente. ¿Qué tienen que tener en cuenta el chico y la chica, el hombre y la mujer que van a contraer el matrimonio? ¿Qué tienen que tener en cuenta básicamente de que lo que va a ser la vida conyugal? Tienen que tener en cuenta algo que el Islam lo ha llamado mithaqan ghalidha, que están haciendo algo que ante los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala es algo que es un pacto solemne, que van a fomentar algo que es tan noble como una institución de la familia y serán responsables desde el primer día. ¿Sobre la convivencia?
la convivencia pues sobre los derechos y obligaciones de ambos. Y esto quizás tenemos que dedicarle todo un capítulo. Mañana, inshallah, derechos y obligaciones de los esposos. La pregunta nos llega a una, bueno, vamos a empezar por la del matrimonio porque hay otras que no tienen que ver. Nos dice un SMS, ¿se puede casar con una mujer cristiana? ¿Cuáles serían las condiciones? Nos podemos casar como musulmanes con mujeres de gente del libro, judías y cristianas, practicantes, que son respetuosas y cumplen con las bases de su creencia, con cierto pudor, castas y decentes, lo que se denomina en árabe al-muhsanat, lo que es el término coránico, al-muhsanatu min al-mu'minat y al-muhsanatu min alladhina utul kitab. Entonces, tiene que ser una persona creyente, una persona practicante de su religión. Esa es la condición. Nos llega un SMS también, nos dice, soy pecador, pero creo en Dios. ¿Qué hago? Pues tauba, arrepentirse y abrir nueva página. Y todo después de una buena, sincera tauba, se expía y Allah borra todo lo anterior. Y también buscar buena compañía. Si Dios guía a quien quiere y desvía a quien quiere, ¿por qué se castiga a los desviados o a los no musulmanes? Dios guía a quien quiere la guía y no guía a quien no quiere la guía. Allah subhanahu wa ta'ala es muy justo en su juicio y a cada uno le da lo que demuestra el interés hacia ello. De forma muy breve, mashallah. Así que nos queda una última pregunta del guión de hoy y es, digamos, si fueran a modo de titulares, las diferencias psicológicas entre el hombre y la mujer que deberíamos de tener en cuenta una vez que uno se casa para entender el lenguaje, si no, no nos entenderemos. Tenemos un minuto, 30 segundos. Yo aconsejaría a los hermanos, antes de hablar, digamos, de esas características de cada uno, que no extrapolen las experiencias de otros a sus propias experiencias. Muchos jóvenes y muchas jóvenes que cuando se quieren dar el paso de casarse preguntan a amigas, preguntan a amigos íntimos, a familiares, etcétera, qué tal le fue, qué tal es, tal. Entonces, todo lo que les cuentan intentan, digamos, copiarlo y llevárselo y aplicarlo. Eso es incorrecto totalmente, porque cada persona en sí es un mundo y cada pareja en sí es un mundo. Entonces, eso, tenerlo como base. Lo que te han contado tus amigos y lo que has visto en tu casa, no lo puedes extrapolar como tal y imitarlo y copiarlo y aplicártelo, porque tú eres un mundo, la persona con la cual vas a contraer matrimonio es un mundo y vuestras condiciones y circunstancias van a ser totalmente diferentes. También, otro consejo que les daría a los jóvenes es tener en cuenta que tanto ellos como la otra parte que van a elegir como pareja, cada uno se ha educado en un contexto durante muchísimos años y han adquirido una serie de costumbres, una serie de hábitos, y pretender cambiar y moldear a una persona de la noche a la mañana según tu antojo es totalmente imposible. Tiene que haber una aceptación mutua y tiene que haber muchísima paciencia hasta llegar a esa compenetración, digamos, muy armónica. Tawfiq. El concepto hasta la definición que es zawjiyya, que vamos a vivir en pareja. Entonces, desde el primer día hay que estar dispuesto a compartir y a ser altruista. Cuando formo otra persona que va a compartir conmigo mi vida, mis ideas, mis culturas, mis religiones, mis momentos felices y no felices, yo creo que el primer día hay que mentalizarse sobre dos cosas. Estudiar, prepararse de manera intelectual, psicológica, económica y también sociológica. Y algo que lo hemos hecho, no sé, yo recomiendo a todo el mundo hacer dawarat tadribiyya, unos seminarios e invitar a expertos y que quizás pueden ayudar a estas nuevas o futuras familias a cómo llevar la vida familiar sin caer en problemas, inshallah. Inshallah, mañana empezaremos con esta idea de prepararse, ¿no? Estos cursillos para los futuros esposos. Mohamed Said, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, inshallah. Sean felices. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.